Buenos días, gusto saludar a todas las personas que están conectadas. En este momento vamos a dar inicio a la primera conferencia programada para el día de hoy. Quiero darle cordial bienvenida a Año. Él está en cargo de la primera conferencia y va a hablar sobre las Fuerzas Armadas en la gestión de riesgos del Ecuador, su participación en estos eventos. Así que le damos la bienvenida a Víctor Hugo Yepes Proaño. Bien, buenos días con todos. Voy a proceder a compartir la pantalla para que se pueda observar la presentación. ¿Me confirma, doctor, si es que se observa la pantalla? Perfecto, ingeniero. Se observa muy bien, ingeniero. Adelante. Ya, bien. Bueno, buenos días con todos los presentes. Yo soy el mayor de ingeniería, Víctor Hugo Yepes Proaño, soy el comandante de la compañía de ingenieros número 1 Quitumbe en la ciudad de Santa Rosa. El tema del día de hoy, como ya lo indicó el ingeniero Félix López, es las Fuerzas Armadas Ecuatorianas como institución del Estado en respuesta inmediata al sistema de gestión de riesgos. Vamos a hablar un poco sobre el caso que se dio aquí en el Ecuador del terremoto de Pedernales. Bien, el sumario, vamos a hablar sobre una introducción, el marco legal de empleo de las Fuerzas Armadas, la organización de las Fuerzas Armadas, el empleo de las Fuerzas Armadas del Ecuador, las Fuerzas Armadas ecuatorianas en las mesas de trabajo de gestión de riesgos, las experiencias aprendidas durante la emergencia, los desafíos y proyección de las Fuerzas Armadas ecuatorianas y finalmente las conclusiones. Bueno, como introducción, primero hay que conocer que nuestro país se encuentra en una zona de alto riesgo. Coincidimos justamente con nuestros vecinos de Colombia y del Perú, en que nos atraviesa la cordillera de los Andes. Adicionalmente, tenemos un conjunto de placas que están dentro de la configuración del continente nuestro y también las placas que chocan contra nuestra placa continental, que es la placa de los Cocos, la placa de Nazca. Existe el cinturón de fuego del Pacífico, las fallas importantísimas que tenemos que atraviesan justamente aquí el Ecuador, la Guayaquil-Caracas, que es una mega falla, que en realidad es la que más riesgo tenemos. Les comparto ahí un código QR que pueden descargar un artículo justamente al respecto de este tema. En el Ecuador, y creo que coincidimos mucho con el Perú, las amenazas ambientales, naturales y antrópicas son bastante grandes. Y las prioritarias para el Ecuador son los sismos, las inundaciones, erupciones volcánicas y deslizamientos de tierra. Como bien lo mencionaba mi coronel sobre el tema de los incendios, es una de las segundas causas más importantes de los riesgos. Entonces es importante y de vital importancia mantener un control de la recurrencia o de la frecuencia en que ocurren estos fenómenos. Aquí hay un artículo que de igual manera resume un poco la actividad de amenazas naturales y antrópicas. Otro punto importante es que en el Ecuador es un ícono a nivel mundial. Los sismos más importantes que se han dado, dentro de los 10 más importantes del mundo, están los sismos de aquí del Ecuador. Considerando el sismo de 1964 en Manabí y también los demás sismos que se han dado en Riobamba, en Napo, Morona, Santiago. En el año 98, el sismo de Bahía de Caracas, que prácticamente nos hace observar que hay una recurrencia de aproximadamente cada 20 años, podemos esperar un sismo de similares magnitudes. Entonces, de ahí regresamos al tema de la prevención. Es importante considerarlo eso, porque nosotros estamos siempre participando de forma reactiva, pero para disminuir los daños, los efectos,
hay que realizarlo de una forma preventiva. Entonces, ¿qué es un desastre? Esta fórmula que propone Armiño indica que es la vulnerabilidad sumado a la catástrofe y menos las estrategias de afrontamiento. ¿Qué es la vulnerabilidad? Es el área de influencia, el terreno, el clima, como bien lo mencionaba el ingeniero de la universidad, identificar zonas de riesgo que van a afectar a la configuración de nuestras áreas de ocupación, de uso del suelo. La catástrofe tiene que ver con el medio natural y antrópico, entonces es el evento que se da. Puede ser un sismo, un incendio, una inundación, un deslave. Y las estrategias de afrontamiento tienen que ver con la planificación y la investigación. Entonces podemos darnos cuenta que de acuerdo a esta ecuación, un desastre va a tener mucha influencia sobre la vulnerabilidad y la catástrofe, pero puede ser anulado completamente si tenemos unas adecuadas estrategias para enfrentarlo. Ahí es donde ingresamos nosotros. Entonces, la planificación de emergencias tiene que ver directamente con su pronta respuesta y con la coordinación logística. La coordinación logística tiene que ser interagencial, no solamente de una institución. Entonces, las Fuerzas Armadas, con sus capacidades, que es la composición humana, los recursos tecnológicos, el equipamiento, la capacitación y el entrenamiento, son una herramienta fundamental para estas estrategias. Y también tenemos características especiales. Al estar distribuidos en todo el territorio nacional, podemos reaccionar de una forma activa y eficiente, pues tenemos flexibilidad, la oportunidad de trabajar inmediatamente, el alcance de nuestras operaciones nos permite llegar a diferentes puntos, la rapidez y la eficiencia que permiten una reacción inmediata. En el Ecuador, el marco legal sobre el apoyo a la Secretaría de Gestión de Riesgos parte desde la Constitución. Tenemos la Ley Orgánica de la Defensa Nacional y la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Entonces, en ellos nos entregan roles y tareas a las Fuerzas Armadas para prevenir y enfrentar nuevas amenazas. Apoyo a la seguridad interna y el orden público, las operaciones de paz, la ayuda humanitaria, defensa y protección del ambiente y la gestión de riesgos y desastres. Bueno, para entender de mejor manera vamos a hablar sobre la organización que se tiene para el escenario del terremoto de Pedernales del 16 de abril del 2016. Entonces, como podemos ver en este organigrama, la Secretaría de Gestión de Riesgos tiene a sus comités de operaciones especiales y a sus salas de situación. El Comité de Operaciones Especial de Emergencia, toma las decisiones con base a lo que la sala de situación entrega información integrada de todos los componentes de la Secretaría de Gestión de Riesgos en la sala de situación. Y eso eventualmente traduce a las mesas de trabajo técnicas. La mesa de trabajo que corresponde a Fuerzas Armadas lo articulaba a la mesa técnica de trabajo número 5, que es el apoyo logístico y coordinación, y tenemos las mesas de trabajo de la 1 a la 8, que propenden a garantizar la logística para el transporte. Hay que considerar que el mantenimiento del orden es una competencia de la Policía Nacional. Bien, entonces, en el 16 de abril, a las 18:58, o sea, prácticamente en la noche, ocurre el terremoto con epicentro en las parroquias de Pedernales y Cojimíes, en la provincia de Manabí. Eso ya nos da una alerta, porque ventajosamente fue en la noche. Si hubiera ocurrido en la mañana, probablemente muchas personas hubieran estado en los trabajos, niños en las escuelas, personas en sus hogares, y el escenario hubiera sido de una forma diferente. Las Fuerzas Armadas inmediatamente ponen en ejecución los planes de apoyo a la gestión de riesgos y los convierten en órdenes de operaciones. Eso es importante conocer. Las Fuerzas Armadas... disculpe. Perdón, doctor, algo me dice. Un poquito más arriba para mirarle la cara, solamente de la parte de
para que se pueda ver Bien. su rostro. A ver, ¿se está proyectando la pantalla? Sí, se proyecta todo muy bien, solamente Ya, que su imagen se ve, no se ve el rostro. Ahora, ya, ahora ok, sí, pero puede estar parado y mover un poquito más su pantalla para que se ya. vea el rostro. ¿Ahí me puede Gracias, ver? disculpe. Por supuesto. Ya, perfecto. Bueno, entonces, indicaba que inmediatamente ocurrido el sismo, los planes de las Fuerzas Armadas se ponen en ejecución. Indistintamente de las coordinaciones interagenciales que se realizan, la ventaja es que nosotros ya tenemos unos planes que se establece la forma de reaccionar frente a estas eventualidades. Importante la planificación porque inmediatamente se decreta por parte del presidente un estado de excepción y el personal militar se empieza a movilizar. Entonces aquí tenemos tres fases importantes que hay que hacer hincapié. La reacción inmediata o la respuesta, lo que es la remediación y la normalización. En la reacción y respuesta, las Fuerzas Armadas participan en conjunto con el resto de instituciones del Estado en la seguridad y control de la población, la búsqueda, rescate y evacuación, seguridad de áreas vitales y puntos estratégicos, pues hay que conocer que cuando se dan estos escenarios, los puntos, por ejemplo, plantas de purificación de agua, estaciones de telecomunicaciones, puentes, son lugares neurálgicos que van a permitir que la normalización sea inmediata y que no exista una mayor afectación para los trabajos de remediación. Y la distribución de alimentos y agua para mantener una coordinación adecuada y equitativa. En la fase de remediación, la seguridad y control de la población y recursos se mantiene, búsqueda, rescate y evacuación se mantiene. Aquí se aumenta la seguridad en áreas vitales y puntos estratégicos ya controlados, la distribución de ayuda humanitaria, la producción de agua, la implementación de albergues y su administración, de evaluación de daños, demolición de estructuras en riesgo, remoción de escombros y la atención médica y saneamiento. Finalmente, en la normalización es la transición de responsabilidades y el retorno de las unidades militares a los campamentos que les corresponden. Aquí está una imagen que refleja cómo se estructuró en el área de influencia del terremoto la distribución de las fuerzas. Entonces podemos observar que en cada uno de los sectores se asumieron funciones cada uno de los escenarios y unidades militares. Bueno, ahora sí vamos a profundizar un poco sobre cómo articulan las Fuerzas Armadas la gestión de riesgos. Entonces, conozcamos la definición del trabajo técnico por parte de las mesas de trabajo técnico. Entonces, de acuerdo al manual del Comité de Operaciones de Emergencia, las mesas de trabajo técnico son mecanismos para integrar y coordinar las capacidades técnicas y administrativas de la función ejecutiva y del sector privado en el territorio, cantonal, provincial o nacional, con enfoque en temas específicos, haya o no situaciones de emergencia. Haya o no situaciones de emergencia tienen que ver con la prevención. Bien, entonces las Fuerzas Armadas trabajaron en apoyo a cada una de las mesas. En este caso, la mesa 1, acceso y distribución de agua, con sistemas móviles de purificación de agua. En la mesa 2, promoción de salud, saneamiento e higiene, con los hospitales móviles quirúrgicos que disponen las Fuerzas Armadas. En la infraestructura, reconstrucción y rehabilitación se vieron sobrepasados los gobiernos autónomos y también el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y tuvimos que trabajar interagencialmente para realizar la evaluación de riesgos, la remoción de escombros, levantamientos de todos los sistemas, purificación de agua, demolición de estructuras y reconstrucción de vías principales, remoción de escombros y derrumbes. En la atención integral a la población se construyeron plataformas para la instalación de albergues, la reparación y reposición de infraestructura de servicios básicos. En la seguridad integral de la población, la búsqueda y rescate, seguridad de los albergues y refugios,
la seguridad de los sectores estratégicos, los hospitales, el transporte terrestre, aéreo y marítimo de ayuda humanitaria. En la mesa 6 de productividad y medios de vida, los patrullajes de seguridad que son importantes para que se mantenga el esquema de productividad del aparato económico del Estado. La administración y seguridad de los centros de albergue. Bueno, en educación, cultura, patrimonio y ambiente, de igual manera la protección de la comunidad y el levantamiento de afectaciones en infraestructura educativa. Y en los sectores estratégicos, que es parte neurálgica y responsabilidad de las Fuerzas Armadas, la supervisión del sector hidrocarburífero, que ventajosamente no fue afectado por parte del terremoto, sin embargo, se realizaron los respectivos monitoreos y evaluaciones del sistema hidrocarburífero. Bien, entonces podemos observar que el terremoto ocurrido tiene una característica principal, que fue el daño a la infraestructura, especialmente de viviendas y edificios, que no permitieron la ocupación inmediata. Asimismo, la infraestructura del área de influencia y el apoyo principalmente por las condiciones que se dieron de infraestructura por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Bien, entonces en este caso, estos son unas estadísticas de los trabajos realizados. Entonces, demolición de estructuras en riesgo, 129,000 metros cúbicos, remoción y desalojo de escombros, 95,000, casi 96,000 metros cúbicos, mantenimiento vial, limpieza de derrumbes, 3,200 metros cúbicos, puentes reconocidos, 12 puentes, 344 kilómetros de vías reconocidas, 766 edificaciones evaluadas, 90,260 metros cuadrados de levantamientos topográficos para los albergues, 2 represas reconocidas, 2 millones de galones de agua producida y 28 albergues instalados. Estos números nos permiten identificar para que en un próximo evento podamos coordinar la logística para la prevención y conocer de que en caso de que suceda un evento similar, requerimos aproximadamente esta estadística que la presentamos. Es importante también conocer de que gracias a que el sistema de gestión de la información del Ecuador dispone al Instituto Geográfico Militar como el ente de levantamiento geográfico y producción de mapas, al Instituto Oceanográfico de la Armada como el ente que provee la información en tiempo real para el escenario oceanográfico, y se dispone de una unidad de escuela de paz, de misiones de paz, que fue la que ejecutó la dirección, la planificación y la administración de los albergues. Bueno, también es importante mencionar que las Fuerzas Armadas disponen de una universidad, que es la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, que también participó activamente en esto. Entonces, se capacitó en evaluación de infraestructura, liderando el trabajo en conjunto con el resto de universidades, y se hizo la invitación para que se genere información científica por medio del Politécnico de Turín de Italia, la Universidad de Búfalo de Estados Unidos, la Universidad de Berkeley de Estados Unidos, la Escuela Politécnica Nacional y la Universidad Central del Ecuador, quienes conformaron un equipo técnico para realizar la retroalimentación a futuro del escenario vivido. También es importante indicar que hay un ícono en este terremoto. Existe el puente de Bahía, justamente construido por las Fuerzas Armadas del Ecuador, que modernizó los sistemas y los procesos constructivos al incorporar el aislamiento de base. Este puente recibió el impacto de las ondas sísmicas y permaneció operando normalmente y permitió la evacuación y la respuesta tanto en la ciudad de Bahía de Caracas como en San Vicente, que son las dos ciudades unidas por este puente.
¿Cuáles son los desafíos y la proyección de las Fuerzas Armadas con respecto a la gestión de riesgos? Primero, es importante preparar planes integrales que involucren a las autoridades e incluyan los medios que disponen las entidades del Estado, pues esto va a permitir una coordinación apropiada para prevenir este tipo de eventos. Asimismo, va a crear una cultura de prevención que debería ser diseminada en las escuelas y colegios y mediante simulacros en instituciones, instalaciones y en las ciudades. Tal es el caso que se ha realizado eso aquí en la provincia del Oro con los simulacros de terremotos y tsunamis que se vienen realizando permanentemente. De igual manera, incorporar en la norma ecuatoriana en la construcción experiencias de los eventos sísmicos o de las catástrofes que se han dado para que se regule de alguna manera el proceso constructivo. Lo que estamos realizando en este momento, un seminario, congreso internacional, compartiendo experiencias tanto del Perú y de nosotros del Ecuador, pues tenemos áreas de peligro similares y nos van a permitir transmitir las experiencias en este caso al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y permitir identificar cuáles son las necesidades que tenemos. Entonces, eso nos va a facilitar para dotar equipo moderno, que esta justificación provea de escáneres, aceleradores, equipos especiales para la respuesta. Finalmente, algo que es muy importante enfatizar, las Fuerzas Armadas nunca pueden activarse si es que no tienen un marco legal. Y el marco constitucional y los requerimientos legales se encuentran en la normativa vigente de nuestro país. El despliegue efectivo del personal al área de influencia del terremoto garantizó la disminución de los efectos, pues mientras más se hubiera demorado en desplegarse el apoyo, más daño hubiera existido. Los planes deben verificarse periódicamente y eso es una responsabilidad no solamente de las Fuerzas Armadas, ni tampoco la Secretaría de Gestión de Riesgo, sino que la condición de la seguridad integral quiere decir que todos somos actores principales en esto. Entonces, desde una vivienda, desde un hogar, hasta una empresa deben tener sus planes. La información debe ser interagencial y oportuna, porque los objetivos son comunes. Entonces, la información que dispone la Secretaría de Gestión de Riesgos debe ser compartida con los GAT, debe ser compartida con las unidades militares de los sectores que tienen influencia, debe ser compartida con la Policía Nacional, con el Cuerpo de Bomberos, y eso, una retroalimentación que va a poder generar los planes de una forma más eficaz. Algo interesante es que el personal militar y de las entidades de apoyo a la gestión de riesgos no pueden ser considerados damnificados. El personal que va a trabajar en apoyo al evento suscitado tiene que ser personal con autonomía, que disponga tanto de su alojamiento, tanto de su dotación de equipo, tanto de su dotación de alimentos, tanto de su dotación de agua, porque él no puede esperar a trabajar con base a lo que se presume que existía. Se dieron casos y muy interesantes, personal que quería ayudar, llegaba de Quito a querer apoyar, se generaron cuadrillas de apoyo con el personal civil, pero llegaban y pensaban que iban a tener los hoteles, que iban a tener los restaurantes a disposición de una forma normal, y se olvidaron de que la catástrofe repercutió en que las instalaciones de hoteles, de restaurantes, habían colapsado. Entonces, quien llega debe tener una autonomía para poder realizar el apoyo a la gestión de riesgos. La logística militar no es suficiente, entonces se requiere que cada uno de los GAT, cada una de las prefecturas, que los ministerios de Desarrollo Urbano y Vivienda, el Ministerio de Transportes, Obras Públicas, dispongan también de su equipamiento en coordinación a las necesidades que, con los números que presenté anteriormente, pueden ser una evaluación adecuada para hacer un requerimiento de los equipos. Los medios de terrestre
de transporte terrestre, fluvial, marítimo y aéreo de todas las entidades del Estado deben ser considerados como un todo. De esa manera se pueden evitar vacíos en la distribución y transporte de la logística y personal de apoyo. La cooperación internacional y privada es fundamental. Entonces se debe hacer un énfasis porque las relaciones que se mantienen con la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, la UNASUR, fortalecieron el sistema de gestión de riesgos y por lo tanto la acción humanitaria se convirtió en integral. Agradezco mucho por el tiempo entregado y si es que hay alguna pregunta estoy a las órdenes para responderla. Yo quisiera hacer una pregunta al oficial Paucar. Bien, aquí en la sala tenemos una pregunta de parte de mi coronel Benítez, que es coordinador de gestión de riesgos de la zonal número 6. Dígame, mi coronel. Buenos días. Muy buena la conferencia y a la vez estábamos interactuando con el Perú. Así es. Quiero saber el papel de Fuerzas Armadas en el Perú, porque ellos son respuesta. Acá en Ecuador, por la experiencia que yo tengo aquí, respuesta es bomberos. De mis 34 cantones que yo tengo, realmente yo tengo respuesta en 6 cantones. Entonces, en el marco de la ley, Fuerzas Armadas del Perú son respuesta, igualmente, bomberos también son respuesta. Entonces, pienso que si nos pueden aclarar cómo está funcionando esa respuesta en el Perú, si tiene conocimiento el ingeniero Doctor Rodríguez. el doctor, y tal vez también llegar aquí en el Ecuador con la experiencia también a que Fuerzas Armadas esa respuesta, porque al ser ustedes grupo logístico, igual no tienen la capacidad de solucionar todos los problemas que tenemos, porque le piden en la mesa 1, la mesa 2, yo estoy en todas las mesas, las 7 mesas le piden la solución logística y ustedes no se avanzan, no tienen esa capacidad suficiente. Entonces yo pienso que deben seguir el camino de Colombia y el camino de Perú, en donde Fuerzas Armadas son respuesta, porque tienen la capacidad operativa, tienen la capacidad logística y se pueden complementar con bomberos. Eso es, y si nos podría dar esa idea cómo está funcionando en el Perú. Bien, mi coronel, posteriormente va a haber una presentación estrictamente del Perú, entonces ahí podemos realizar esa pregunta. Con respecto a nuestra realidad, bueno, el marco legal que nos compete es bastante amplio, entonces por eso es que las Fuerzas Armadas nuestras participan en todas las mesas, apoyando a todas, y por eso la logística es insuficiente. Y la invitación es justamente a que se haga una coordinación interagencial que permita el desarrollo interagencial para que se generen las necesidades en cada uno de los estamentos que lleva el Estado. Como indicaba, para que el MIDUBI tenga su equipo de reacción. Los bomberos se los abastezca con los equipos de respuesta, que bueno, actualmente ya lo están teniendo. Que los GAT también tengan su equipamiento especial para afrontar la remoción de escombros, los trabajos de mitigación que tienen que realizar. Bien, ¿alguna otra pregunta de los asistentes? Buenos días. Más que todo, quería preguntar respecto, ¿tiene algún tratado, un acuerdo entre los ambos países no fronterizos ya programado tal vez algo si llegara a ocurrir el tema de desastres? ¿Tiene preparado, por ejemplo, que suceda en Turquía o Zumba, algún tipo de desastre tienen preparado tal vez algún tipo de comunicaciones antes de alguna emergencia dada entre los dos ejércitos, tanto como el Perú como el de Ecuador? Bueno, en realidad la competencia de gestión de riesgos es de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Entonces ellos son quienes deberían responder acerca de eso. De igual manera, ellos son quienes tienen que responder porque nosotros reaccionamos al pedido que nos hace la Secretaría. Entonces, el ente encargado de la coordinación es la Secretaría de Gestión de Riesgos. Sí. La pregunta era para los asistentes virtuales si es que hay alguna coordinación entre
Ecuador y Perú entre las dos Fuerzas Armadas para la mitigación de riesgos. Y les indicaba de que el ente responsable de esa coordinación, en este caso para el Ecuador, es la Secretaría de Gestión de Riesgos y debería ser con su par en el Perú. Bien, ¿alguna pregunta por parte de los asistentes virtuales, tal vez? Una pregunta puedo hacer. Se trata de los refugios. Digamos, ¿qué experiencia hay de la participación de las Fuerzas Armadas en la construcción de refugios de defensa civil? Perdón, ¿me puede repetir? No lo escuché muy bien. En cuanto se refiere a los refugios, digamos, cuando ya no es posible regresar a las viviendas, hay necesidad de tener refugios. ¿Esos refugios están siendo construidos o son espacios de los parques? ¿Cómo es el caso de esa participación de los refugios? Bueno, hay una normativa que maneja la Secretaría de Gestión de Riesgos y ellos establecen dónde son los albergues y dónde son los refugios que se van a utilizar. Ellos ya tienen su distribución propia y ellos son los encargados de la construcción y de la dotación de esos sitios. De las 766 viviendas evaluadas que han realizado las Fuerzas Armadas en estos acontecimientos, ¿esa cantidad corresponde a un porcentaje pequeño, grande? ¿Cómo es 766? ¿Con respecto a qué es esa cantidad? Bueno, en realidad es el porcentaje total de la infraestructura evaluada, porque el escenario que fue principalmente afectado, el sitio fue el Machala, en Manabí, Manta, Tarqui, en Bahía de Caracas, San Vicente, Chamanga, en Pedernales, Muisne. Es un conjunto de un área de influencia bastante grande y como lo proyecté, bueno, no puedo pasar la diapositiva, permítame. Ya. En esta área se realizó la evaluación de estas edificaciones en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y en conjunto con los GATS municipales, sumado a los estudiantes universitarios y también a las instituciones que vinieron a colaborar, como los colegios de ingenieros civiles y colegios de arquitectos. Es el total de edificaciones evaluadas. ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas virtuales, ingeniero. Ya. Entonces, doctor, esto sería toda la presentación. Agradezco mucho por la atención prestada y estaríamos en condiciones de continuar con el programa que tenemos.